Bien, vamos a continuar con el capítulo 17. Los tres estados de la conciencia y el samadhi. Muchos de nosotros llevamos toda una vida intentando comprender nuestra experiencia. ¿Por qué, después de tantos años, nuestra conciencia nos sigue sorprendiendo? ¿Por qué no la conocemos? Pues esa es la cuestión. Realmente no la conocemos. Pero junto con el despertar deviene el conocimiento de uno mismo, que es realmente conocer el funcionamiento de la conciencia. No puedes decir que no conoces o que no te son familiares algunos pensamientos que transitan por tu conciencia, porque la experimentas todos los días. Y aún así, seguimos atrapados en muchos de ellos. Nos siguen asaltando sin que nos demos cuenta y caemos en la misma trampa una y otra vez. Por esto, revisar el funcionamiento es básico y esencial. Al menos nos dará una perspectiva de este y nos volveremos inteligentes a los procesos que experimentamos. El modo de conocerse a uno mismo se relaciona directamente con el acto de mirar. No nos conocemos porque no miramos. No nos conocemos porque no miramos. Esa es la cuestión básica. Así que lo que quiero decir es que mirar es conocer. Mirar es, finalmente, saber. Muchas veces, en este camino del autoconocimiento, creemos que si nos estamos observando, que sí nos estamos observando y conociendo, pero no es del todo cierto. Conozco algunos buscadores espirituales que han estado en la búsqueda espiritual durante 40 años. Han viajado a la India o han acumulado conocimientos de libros espirituales y sin embargo no se han conocido en absoluto porque no han mirado. Lo más curioso es que cuando mantienes una conversación con ellos, hablan de conocerse a uno mismo, como cita el famoso aforismo del oráculo de Delfos. Pero no ha sucedido realmente, porque la mirada está colocada en el lugar incorrecto de la ecuación. Conocerte a ti mismo no es solamente conocer tu ego, porque realmente no se trata de qué es lo que conoces,
sino desde el lugar en el que lo estás haciendo. Debemos conocer al ego desde la luz de la conciencia, porque si miramos al ego desde el ego, sin darnos cuenta, seguimos enganchados en el engaño. Por ello, es de notable cuestión filosófica aclarar que existen muchas prácticas espirituales que proponen un conocimiento infinito de autoconocimiento. Pero este autoconocimiento puede no terminar jamás y puedes incluso haber rellenado 5000 hojas de psicoanálisis y aún así no haberte conocido realmente. Por ejemplo, en el psicoanálisis se cree que el proceso de aprendizaje debe ser continuo y que, aún así, nunca se llega a una comprensión final. Así es como el psicoanálisis lo ve. Y aquí hay un texto que dice: la búsqueda de la espiritualidad y el autoconocimiento es un proceso continuo y evolutivo que no necesariamente llega a una conclusión definitiva, como lo sugiere el psicoanálisis y sus prácticas. Se enfatiza que la realidad espiritual es un misterio inefable que no puede ser completamente comprendido dentro de las limitaciones de espacio y tiempo. La experiencia espiritual se basa más en el mundo afectivo inconsciente que en la racionalidad consciente. Y el proceso de maduración espiritual se desarrolla en nuestro mundo inconsciente, lo que puede resultar en vivencias profundas inesperadas. Esta perspectiva resuena con la experiencia del siglo XVI de Ignacio de Loyola, cuya convalecencia tras una lesión le llevó a una profunda introspección espiritual y a la realización de que no todos los pensamientos y experiencias provienen de la conciencia racional, sino también de influencias externas, no siempre conscientes. Aquí termina el texto del psicoanálisis. Continúa la lectura. No cabe ninguna duda de que, aunque las prácticas espirituales o el autoanálisis pueden ofrecer caminos hacia el autoconocimiento, la verdadera naturaleza de la espiritualidad y la maduración espiritual puede permanecer parcialmente oculta. Según se entiende en el autoconocimiento, este podría tener una naturaleza de comprensión sin fin, ya que es un proceso asintótico. Esto significa que siempre hay más profundidad para explorar y nunca se llega a una comprensión total. ¿Es esto cierto? ¿No llegamos nunca a tener una comprensión total de nosotros mismos? No lo es. Si basamos nuestra experiencia en lo que conocemos, el proceso se vuelve infinito y puede no terminar jamás. Podrías dedicar toda una vida al autoconocimiento de ti mismo y nunca llegar a descubrir tu verdadero ser. Esta elección, por supuesto,
comprenderías muchas cosas de tu persona, pero no de tu ser. Esta elección depende de cada uno, ya que muchas personas están enamoradas del autoconocimiento de sí mismas, pero no disuelven el yo que conocen. Para entender esto de manera filosófica y no caer en el bucle sin fin del inconsciente y cesar en el autoconocimiento de uno mismo, se necesita comprender los 3 estados de la conciencia. El primer estado es el pensamiento. El segundo es la contemplación del pensamiento. Y el tercero es la contemplación sin pensamiento. Vamos por el primero. 1. El estudio del autoconocimiento convencional o el psicoanálisis sucede en el primer estado de la conciencia. Estudiamos la mente y sus comportamientos y los analizamos usando la propia mente. De este modo, cada comportamiento es anotado y analizado desde lo racional. Y al hacerlo, adquieres comprensiones psicológicas de las funciones de la mente pensante o del yo. 2. El segundo estado es la contemplación de los pensamientos, sentimientos y emociones. En este estado de contemplación, observas la mente sin analizarla y aprendes el desapego de ella. No la analizas, solo observas. En este estado puede aparecer el espacio de la conciencia mezclado con las apariencias. Este segundo estado es como retroceder en el universo de la mente. Tres. El tercer estado de la conciencia es la contemplación silenciosa. En este estado todo desaparece y lo único que queda es la esencia del espacio del ser. Todo se detiene. No hay pensamientos, sentimientos ni emociones. En este estado hay una profunda conexión con la verdad esencial y solo lo que no tiene forma es la realidad. Estos 3 estados son la representación funcional de la experiencia humana y siempre estamos en alguno de ellos. Eso es inevitable. Cuando estamos en el primer estado, estamos inmersos en la mente, no fuera de ella. Toda la información que extraemos es útil, sí, pero es infinita y presupone que el yo es real. Por ello, no nos desengancha de la identificación con el yo. Podemos, como ya he dicho, extraer una infinidad de información y escribir millones de libros sobre la psicología humana, pero sin haber encontrado la verdad esencial de nuestra naturaleza.
Por eso debemos saber que no vamos a encontrar a nuestro ser en ese lugar donde se analiza la psicología, sino solamente contemplándola. En el segundo estado hay una observación de la psicología que no es psicológica. Esto cambia la perspectiva porque simplemente observas y al hacerlo comprendes lo que no eres. No soy lo que dice la mente, ni lo que propone. De este modo, como he dicho antes, nos desvinculamos de ella. En esta observación aprendemos a desapegarnos de la función de la mente de juzgar, comparar y especular. ¿Por qué es importante esto? Porque la conciencia está apegada al proceso de identificación con la mente, lo que hace que la distancia entre el surgir del pensamiento y la observación del mismo sea mínima. Esta distancia lo es todo y marca una diferencia significativa e importante en el proceso de la verdadera autoindagación de uno mismo. Cuando la distancia es mínima, prácticamente estamos vendidos a la experiencia del pensar. No hay discernimiento y tampoco hay otra opción, pues cada pensamiento es considerado parte de nosotros mismos y de nuestra verdad. En una primera instancia, no podemos crear este espacio por nosotros mismos. Es un hábito. Y un hábito no se puede deshacer a menos que creemos otro hábito más profundo que lo sustituya, ya que la conciencia está viciada a la identificación con la mente, lo que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo y patológico. Así que, cuando hablamos de distancia, no lo hacemos considerándola real, pues en realidad solo es para el espacio y el apego al proceso de pensamiento, pues en realidad solo lo es para el espacio y el apego al proceso de pensamiento. Cuando estás apegado, no hay espacio del ser. Pero cuando no estás apegado, hay una sensación armoniosa de que el espacio de la presencia está gobernando la visión. Otro dato importante es que la observación del proceso de pensamiento es activa. Esa observación es un desinterés por el mundo y por los asuntos de la persona. Y por tanto puede parecer una intención. Aquí es donde encajan en la filosofía las palabras de Jiddu Krishnamurti, quien hablaba de seriedad, término que también fue utilizado por Nisargadatta. Pero debemos saber que en el fondo no es una intención del yo que quiere deshacerse de los asuntos de la persona,
sino el nacimiento de la impersonalidad. Cuando observas el pensamiento, observas la estructura de la persona, y si lo haces sin ánimo de lucro, se convierte en una auténtica meditación contemplativa. Es activa porque no estás en absoluto reposo. El absoluto reposo viene con el tercer estado de la conciencia. En el segundo hay observación, pero no reposo total. Para hacer un breve resumen y que se entienda con claridad, estar identificado con el pensamiento es un primer estado al que podríamos llamar identificación del yo sin espacio de la conciencia. La evolución al segundo estado nos lleva a la desidentificación con el proceso de pensar, que es en sí mismo estar fuera de la mente. ¿Dónde estamos en el segundo estado de la conciencia? Estamos en el espacio contemplativo, observando sin juzgar las apariencias de la experiencia. Puedes imaginarte a ti mismo en este preciso instante viviéndote como siempre, pero en esta ocasión simplemente observando lo que aparece en la experiencia. Del mismo modo, pero desde fuera. Para que ello suceda, debe aparecer la dimensión del espacio de la hora. Cuando la contemplación sobre las apariencias tiene lugar y no somos arrastrados por ellas, algo sucede en nuestro corazón. Sin darnos cuenta, estamos rompiendo lazos con la persona y esto es muy hermoso, porque en el fondo no sabemos cómo funciona, pero con el tiempo se va deshaciendo la costumbre de crear una y otra vez el mecanismo de la disfunción y su identificación. Dicho de otra manera, no solo no nos apegamos a las cosas que aparecen en la experiencia, sino que además dejan de ser creadas, y cuando eso sucede, comenzamos a disolvernos. Ahora es cuando entra en juego el tercer estado de la conciencia. Este es la suprema quietud y ocurre cuando nos fusionamos con la dimensión espiritual o el sí mismo. Este estado, el más distante de la identificación, nutre extraordinariamente al espíritu por dos motivos. El primero es que, al ser perfecta quietud, se experimenta la esencia en su más prístina crudeza, directamente en su origen. El segundo, porque al mantenernos en quietud, nos damos cuenta de que el juicio y la interpretación no juegan un papel tan esencial en nuestra vida.
aprendiendo así a permanecer en el espacio del ser sin la necesidad de recurrir al mecanismo racional de la mente. En el estado de contemplación perfecta, la quietud inunda el espacio del ser, siendo este el más propicio para el samadhi. Es aquí donde podemos fusionarnos con el universo. Explicado de forma sencilla, cuando prevalece únicamente la contemplación perfecta, la conciencia se funde con el espacio del ser y surge una transparencia perfecta. En ese momento atemporal se produce una fusión con la sensación de la dimensión atemporal de la hora y desaparece cualquier identificación que no es más que la manifestación del plano objetivo. Es un estado de estar en sí mismo, de ensimismamiento en la calma del ser. Aunque muchos describen el samadhi como un estado de éxtasis, otra manera de comprenderlo es como un estado de éntasis, ya que uno se haya disuelto en la dimensión del sí mismo, dentro de uno, no fuera. Este tercer estado propone una visión integral de todo lo que existe. No implica un desplazamiento, sino ocupar plenamente la conciencia o el ser, brindando así una sensación de totalidad inconmensurable. A diferencia de los otros dos estados, este se caracteriza por una fusión, por habitar el espacio indivisible de la conciencia. En él no hay pensamientos. Es la evidencia de que la esencia trasciende la experiencia y el pensamiento. En este caso, nos fusionamos con esta esencia silente e inmaterial, sintiéndonos sin forma. Ahora veamos los dos tipos de samadhi según el hinduismo. El primer tipo es el Savikalpa Samadhi, un trance, visión o experiencia aún involuntaria, que viene inesperadamente y se va también inesperadamente, pues no se tiene todavía el control. Tras muchos años más de práctica de meditación, se alcanzaría el siguiente tipo. El segundo tipo es el Nirvikalpa Samadhi. Existe un control voluntario del estado de samadhi, pudiendo entrar y salir del mismo a voluntad, con un mínimo de meditación. Este era el texto del hinduismo. Estas son definiciones del estado de samadhi. No son las mías propias, pero estoy totalmente de acuerdo con ellas.
Quisiera precisar que el Savikalpa Samadhi es común cuando se está habituado al segundo estado de conciencia, pero no al tercero. Este fundirse en el Nirvikalpa representa el tercer estado que he mencionado. Las definiciones de Samadhi ofrecen una síntesis en paralelo del segundo y tercer estado de conciencia descritos en este capítulo. Además, quiero añadir que es posible alternar entre el segundo y tercer estado, tal como se indica en la definición hinduista de ambos samadhis. No es necesario intensificar la interacción en el segundo para acceder al tercero. Un buscador podría pasar directamente al tercer estado aprendiendo cuanto éste ofrece, sin la necesidad del segundo, adquiriendo así la distancia necesaria para una libertad contemplativa. Para facilitar la comprensión, al contemplar la mente, es como si diéramos un pequeño salto hacia atrás y al hacerlo comenzamos a experimentar un espacio de contemplación que, pese a su sutileza, resulta esencial. Profundizando en la quietud, surge una sensación que impregna el presente, reflejando nuestro ser silencioso y sin forma que nos guía hacia el tercer estado de la conciencia. Esta sensación se asemeja a la del espacio sutil que nos envuelve y penetra. De manera particular, sentimos que estamos impregnados por él, no como algo ajeno, sino como parte de nosotros. Cuando la permanencia es lo suficientemente estable, este estado se vuelve más intenso y frecuente, y aprendemos a acceder a él con mayor efectividad mediante la práctica. El Nirvikalpa Samadhi no es otra cosa que la experiencia del espacio en su máxima expresión, de forma natural y despejada. Cuando un buscador espiritual descubre y comprende el espacio del ser, como he observado en mi academia, empieza a acceder voluntariamente a la experiencia del Samadhi, logrando con el tiempo un control absoluto de este. El Samadhi se puede inducir cuando la realización es inminente o se ha estabilizado. No es una vivencia esporádica, sino algo natural y sencillo. Estoy completamente de acuerdo con el hinduismo y en particular con Ramana Maharshi, en que es a través del Samadhi donde se alcanza la realización. De hecho, esta idea constituye la base de mi enseñanza.
Y aquí termina este capítulo del espacio abierto. Muchas gracias por tu escucha y por tu inmensa presencia. Inmensidad, espacio.